aquí es importante aclarar para algunos, si es el caso, qué es una venta en frío y qué es una venta en caliente. Una venta en frío es cuando el cliente no ha manifestado un deseo o un interés de comprarnos. Es una de estas llamadas que recibimos de los contact center o que nosotros hacemos a veces a personas que tenemos en una base de datos para ofrecerle un producto o servicio en que previamente ellos hayan manifestado interés en adquirirlo. Y una venta en caliente es cuando un cliente ha manifestado un interés por un producto o servicio y nosotros lo contactamos para avanzar con el proceso de ventas. La pregunta, ¿cuál tiene una conversión de venta más alta? Es decir, ¿cuál tiene mayor probabilidad de éxito? ¿Una venta en frío o una venta en caliente? Andrés, ¿tienes ahí cómo compartirnos los resultados? Sí. De la primera pregunta, de cuál es más fácil de vender, si un cliente nuevo o un cliente antiguo, contestaron 28 personas, de las cuales 9 decían que un cliente nuevo y el restante 19 estaban hablando del cliente antiguo. Y en la segunda pregunta, de cuál tiene una conversión más alta en el tema de ventas, la venta en frío, que es cuando el cliente no nos conoce, no ha escuchado nada de nosotros, respondieron 6 personas, y la venta en caliente, que es cuando ya ha mostrado algo de interés, estamos hablando de 25 personas. Perfecto. Entonces, creo que, digamos, hay una mayoría que opina que definitivamente es más fácil venderle a un cliente que ya nos conoce, un cliente antiguo, que un cliente nuevo que hasta ahora va a conocernos. Y en la misma línea hay una mayoría que piensa que es más fácil cerrar un negocio o un trato cuando es una venta en caliente, es decir, cuando el cliente ha manifestado un interés por un producto o servicio, versus cuando lo estamos llamando por ofrecérselo sin que haya manifestado un interés. Estamos completamente de acuerdo y vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Bueno, entonces, el día de ayer hayamos trabajado en responder la primera parte de la pregunta, ¿por qué me van a comprar a mí? ¿Por qué un cliente va a decidir hacer negocios conmigo, hacer un trato conmigo? Y veíamos que había 5 subpreguntas que teníamos que poder responder de manera efectiva y que la unión de esas respuestas conformaba lo que nosotros denominamos nuestra oferta de valor. El día de ayer comenzábamos hablando de que la primera pregunta que teníamos que resolver era ¿para qué tipo de clientes soy más competitivo? ¿Cuál es ese grupo de clientes a los cuales mis capacidades, mis productos, mis servicios me hacen que yo tenga una mejor propuesta para hacerles y que adicionalmente las ventas que realizo a ese grupo tienen una mejor utilidad, una mejor ganancia? Hablábamos de la rentabilidad y de la importancia de enfocarnos en grupos de clientes a los cuales podamos venderle de manera recurrente y que al mismo tiempo nos generen una buena utilidad. Ese es el grupo de clientes que más nos interesa trabajar. Hablábamos también de la importancia de enfocarnos en 2 o 3 grupos máximo de clientes. No significa eso que no podamos venderle a un cliente que no haga parte de esos grupos, pero aquí en las ventas es muy importante tener foco. Y vamos a verlo hoy también, el por qué. Entonces, hablábamos de seleccionar y definir esos 3 grupos objetivos. Una vez que los hayamos definido, que podíamos hacerlo a partir del histórico de cuáles eran los grupos de clientes a los cuales habíamos sido más exitosos con nuestras ofertas o complementándolos un poco con información del mercado que nos dijeran cuáles eran esos perfiles que estaban en este momento con mayor necesidad o ser más proclives a comprar. Definíamos que el siguiente paso para cada grupo era entender cuáles eran sus necesidades. Y hablábamos de 2 grupos de necesidades. Las necesidades tradicionales, aquellas necesidades que han existido históricamente, por decirlo de alguna manera, y que tienen motivaciones de compra, y un grupo de necesidades nuevas que son muy propias de esta situación pandémica y que llamamos situaciones en necesidades post-COVID. Y hablábamos y creábamos esos 2 grupos. Veíamos que nosotros hacíamos una lista
para un grupo objetivo que definimos que fueran las parejas mayores. Ese fue el grupo que trabajamos como ejemplo. Y empezamos a listar una serie de necesidades de las tradicionales y de las nuevas. Y mencionábamos la importancia de que una vez que hagamos nuestro listado, que cada uno establecerá acorde con su situación particular de negocio, donde está desarrollándose, su ciudad, su país y otra serie de variables, teníamos que definir cuáles eran las 3 principales necesidades en las cuales nosotros nos íbamos a concentrar, porque entendíamos que ahí podíamos hacer una diferencia, porque ahí éramos más fuertes, ahí éramos más competitivos. Y decíamos que esas iban a ser como nuestras piedras angulares para construir nuestra oferta de valor. El tercer paso era hacer un análisis de quién era mi competencia. Y hacíamos énfasis en que era importante identificar quiénes eran mis competidores para cada grupo objetivo que yo había definido. No era la competencia en general, era para cada grupo objetivo quiénes eran mis competidores y debía hacer un análisis juicioso de cada uno de ellos. ¿Cómo era una forma fácil de saber quiénes podían ser esos competidores? Tomamos el ejemplo de entrar a Google y escribir planes en pareja en Cartagena. Y decíamos que esas compañías que aparecían listadas en la primera página eran muy seguramente mis principales competidores. ¿Por qué hicimos este ejercicio de búsqueda en Google? Porque para ese perfil que definimos, en una de nuestras etapas de perfilación, habíamos encontrado que este grupo de personas se informaban o buscaban información en Internet o también a través de email. Por eso hicimos el ejercicio a través de Google. Si nuestro grupo objetivo nos hubiera dicho que estas personas se informan a través de redes sociales, la búsqueda de competidores no se hubiera hecho en Google, sino se hubiera hecho en las redes sociales donde estos grupos son más preponderantes. Entonces, encontrábamos cuáles eran los competidores, hablábamos preliminarmente sobre lo que era en Google una búsqueda orgánica y una búsqueda paga, que lo vamos a ver un poco más adelante en los próximos días con Andrés. Y para efectos del ejercicio, escogimos 3 compañías, Despegar, una propuesta de un hotel y otra agencia de viajes. Y sobre eso, lo que hacíamos era construir una matriz donde veíamos cuáles eran las calificaciones, por decirlo así, para los atributos que nosotros habíamos definido como más relevantes, tanto en la situación actual como en la situación post-COVID, y evaluábamos, esa matriz nos permitía ver dónde estábamos con respecto a la competencia. Si estábamos en una posición superior, en un atributo, inferior o igual. Siempre que estuviéramos en una posición superior, era muy interesante, igual podía ser válido, pero cuando era menor, definíamos que teníamos que tener una estrategia de mitigación, bien sea para eliminar esa brecha o para minimizarla. Algo que Andrés también ayer nos comentaba, se denominaba en el mapa de empatía un esfuerzo. Muy bien. Hoy vamos a responder las 2 preguntas que nos faltan, y es cómo generar interés y cómo desarrollar necesidades y gestionar brechas. Las 3 primeras preguntas tienen un enfoque de preparación. Ahí no he tenido un contacto con mis clientes. Ahí lo que estoy haciendo es preparándome. Y también hablábamos de Sun Tzu, que decía, conoce muy bien a tus enemigos como te conoces a ti. Entonces, en esos 3 primeros puntos estamos preparándonos para la batalla, para la competencia. En el punto 4 y 5 ya abordamos al cliente. Y para que ese abordaje, esa interacción con el cliente sea exitosa, pues se hace necesario que hayamos desarrollado muy juiciosamente la tarea en los puntos 1, 2 y 3. Como les mencionaba, las respuestas a 5 preguntas constituyen, cuando las integramos, lo que denominamos una oferta de valor. Ayer alguien nos preguntaba cuál era el enfoque, si su negocio era B2B y no B2C. Vamos a hacer claridad sobre qué significa B2B y B2C. Cuando hablamos de B2C, significa un negocio donde una empresa le vende a un cliente final. Cuando hablamos de B2B, hablamos de una empresa que le vende a otra empresa. Para el sector que estamos trabajando, hablamos de un mayorista que le vende a una agencia. Ese sería un tipo de negocio B2B. Y cuando la agencia le vende a un cliente final, es un B2C. Entonces, súper importante, el enfoque de ventas, sin importar el tipo de negocio que nosotros estemos desarrollando, es el mismo.
es el mismo. No hay diferencia en el enfoque de ventas. ¿Dónde se genera la diferenciación? ¿O dónde se hace fuerte esta sinergia que se puede crear? Cuando el mayorista acompaña el desarrollo, entendiendo el desarrollo como la maduración en un menor tiempo de la agencia en la adopción y ejecución del modelo de ventas. Es ahí. Es decir, un mayorista lo que debe hacer es seguir los mismos pasos, repasemos, entender en cuáles clientes es exitoso. En este caso, en cuáles agencias de viaje va a ser exitoso. Segundo paso, entender cuáles son sus necesidades actuales y post-COVID y trabajar en desarrollarlas, ¿cierto? Tercer paso, conocer a su competencia, porque también hay otros mayoristas que le pueden estar queriendo vender a esa agencia. Entonces, fíjense que el proceso es el mismo. El plus adicional es que a un mayorista, en principio, le queda más fácil hacer el desarrollo de esos pasos, definir unos segmentos objetivos y ayudar a la agencia a implementar ese proceso de ventas en menor tiempo. Por eso hablamos de una maduración, una adopción y ejecución del modelo de ventas de una manera mucho más rápida. En ese punto, Andrés, ¿hay preguntas al respecto? Acá hay una que es el tema del concepto de B2B, B2C. Digamos que en pocas palabras, el B2B es cuando se venden entre empresas y el B2C es cuando yo como empresa le vendo a un cliente directo. Esto también ha evolucionado y ahorita encontramos una cadena de B2B2B o B2C. Digamos que ahí hay una combinación de diferentes palabras y recientemente también ha salido el tema de las plataformas, que en las plataformas ya tenemos el tema de casi que cliente se vende con cliente, que es muy el Airbnb. O el tema también tipo Uber. Entonces, digamos que esto ha evolucionado y ahí es donde también nos toca entrar a trabajar, pues, cómo queremos crear nuestra oferta de valor, porque pues depende de cada cliente como tal, es el que va a recibir el servicio o el producto que tenemos que acomodarnos. Perfecto. Bueno, continuemos. Entonces, hablar de nuestro temario del día de hoy, que ya tiene que ver con cliente, cuando hacemos aproximación al cliente, vamos a suponer este escenario de trabajo en nuestras respectivas empresas. Después de asistir al curso Vender, Vender, Vender es lo que quiero, en nuestra empresa hemos realizado la definición de clientes objetivo y decidimos enfocarnos en parejas adultas. Ayer hablábamos de la importancia de colocar un rostro a ese grupo objetivo y por eso vamos a ver estas fotos hoy a lo largo de nuestra reunión. Hemos definido cuáles son nuestros atributos clave que resuelven necesidades de nuestros clientes y hemos realizado un análisis juicioso de nuestros competidores en este segmento. Por eso la gerencia nos ha asignado una base de datos de clientes que han comprado o mostrado interés por planes vacacionales acordes a este segmento. Esta es una situación típica que vivimos en todas nuestras organizaciones sin importar el tamaño. Hay momentos, y particularmente en este momento de reactivación, se hace muy necesario que revisemos nuestras bases de datos, que revisemos nuestro histórico de clientes o de interacciones que mostraron interés por productos o servicios cuando hacen parte del grupo objetivo que definimos como prioritario, para que hagamos un acercamiento y podamos buscar una oportunidad de hacer negocios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo generar interés? ¿Cómo entablar una primera aproximación con el cliente y generar un interés para que nos permita profundizar el proceso de venta? Entonces, esta etapa de generar interés tiene 4 pasos. El primero es establecer credibilidad, explicar el motivo del contacto, el segundo. El tercero es hacer una declaración inicial de beneficios y el cuarto, generar un acuerdo de profundización. Vamos a ver cada uno de esos pasos. Utilizamos estos esquemas porque el cerebro humano le es más fácil recordar cuando tiene esquemas como estos como punto de referencia, algo que también se denomina como mapas conceptuales. Por eso utilizamos este tipo de gráficos para que sea más fácil de recordar para ustedes. Entonces, el primer paso es establecer credibilidad. Vamos a suponer, debido a que este grupo objetivo, ya sabemos en su perfilación, se informa por internet y por mail, vamos a suponer que nuestra primera aproximación es enviarles un email. En mi experiencia, es lo que recomiendo,
Antes que hacer una llamada, sugiero que primero se envíe un mail como el que vamos a ver a continuación y después se haga la llamada, ¿vale? Entonces, en este mail, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, a menos, claro, que las personas a las cuales estamos escribiendo nos conozcan. Pero si no, nos tenemos que presentar. Veamos el ejemplo. Mi nombre es Raúl Fernández, especialista en viajes de descanso y placer. Trabajo para la agencia Viajeros por el Mundo, con más de 10 años de experiencia en el mercado de viajes personalizados. Entonces, miren los componentes de esta introducción. Mi nombre, adiciono el objetivo especialista. Eso le está diciendo al cliente que no está hablando con una persona en conocimiento común, sino un especialista. Por supuesto, hay que demostrárselo en la continuación de la conversación que vamos a tener. Utilizamos como descripción viajes de descanso y placer. ¿Por qué esta descripción? Porque en nuestro grupo objetivo, cuando hacíamos la perfilación, recordemos que ese era un motivacional de ellos. Significa eso que tenemos que construir un mail diferente para cada grupo objetivo. Un error común es pretender usar el mismo mail para todos los grupos objetivos. Entonces, en este caso, los mails o los guiones que vamos a utilizar para enviarlos o para conversar deben ser construidos por cada grupo objetivo. Trabajo para la agencia Viajeros por el Mundo. Me presento. ¿De qué empresa soy? Con más de 10 años de experiencia. Súper importante. No solo le estoy diciendo que soy un especialista, no solo le estoy diciendo que somos expertos en descanso y placer, sino que tenemos experiencia ofreciendo este tipo de servicios. E introducimos algo que es muy importante y que hace parte de nuestro diferencial, porque así lo hemos visto respecto a la competencia, y es en el mercado de viajes personalizados. ¿Cuál es el motivo del contacto? ¿Por qué le estoy escribiendo? Señor Juan Carlos, el confinamiento nos ha obligado a cambiar nuestro día a día, y ahora que estamos en proceso de regreso a la normalidad, es un buen momento para explorar destinos que nos permitan cambiar la rutina. Entonces, aquí también hay varios elementos importantes. Un elemento fundamental es utilizar el nombre del cliente, desde el saludo, estimado Juan Carlos, y reforzarlo a lo largo del mail. Eso hace pensar en el inconsciente del cliente que está teniendo una conversación uno a uno, que la persona que le escribe lo conoce, y eso acerca o disminuye la brecha de distanciamiento entre el cliente y nosotros que estamos en un proceso de ventas. Las líneas que siguen, si recuerdan el día de ayer, tienen que ver de nuevo con esas situaciones o esos requerimientos que tenía este grupo objetivo, ¿cierto? Hablábamos de que ellos cuando mirábamos la encuesta nos decían que querían cambiar de rutina. Entonces, estamos encadenando las frases para poder llevarlo a esa conclusión que sabemos que es un insight de decisión para ellos. El confinamiento nos ha obligado a cambiar nuestro día a día. Ahora que estamos en proceso de regreso a la normalidad, es un buen momento para explorar destinos que nos permitan cambiar la rutina. Fíjense que hablamos de explorar. No estamos hablando de vender, explorar. Entonces, empezamos a acercarnos al cliente. Él ya sabe por qué le estamos escribiendo este correo. El tercer punto es una declaración inicial de beneficios. Entonces, veamos. En Viajeros por el Mundo, entendemos que puede existir incertidumbre, especialmente por las normas, restricciones y cambios en el tiempo que pueden existir en los diferentes lugares de destino de su interés. Por eso, hemos diseñado un plan de acompañamiento personalizado para nuestros clientes que busca resolver sus inquietudes y brindar toda la información pertinente respecto de sus alternativas para viajar con tranquilidad, así como la situación en cada momento en su lugar de destino. De nuevo, esta declaración inicial de beneficios está completamente enfocada y construida a partir del diagnóstico que hicimos en los puntos anteriores. ¿Cómo generamos empatía? Cuando utilizamos palabras como entendemos. Significa que le estoy diciendo al cliente, me estoy poniendo en sus zapatos. Sé lo que está pasando por su mente. Sé lo que le preocupa. Entiendo lo que está sucediendo. Entonces es importante ese tipo de palabras para generar empatía. Reconocemos lo que está pasando, no pretendemos llegar a ofrecerle algo como si aquí no estuviera pasando nada. Por el contrario, colocamos sobre la mesa que entendemos lo que está pasando, que hay normas, que hay restricciones, que hay cambios, ¿cierto? Y que eso puede afectar su proceso de decisión. Pero inmediatamente después de que le hacemos ver de que estamos en sus zapatos, de que entendemos lo que está pasando, entregamos una primera solución. Y es ahí cuando le decimos, hemos diseñado un plan de acompañamiento. Y recuerden que para este grupo objetivo, nos decía la encuesta,
que ellos iban a tener que analizar mucha más información para tomar una decisión, ¿cierto? Aquí les estamos diciendo, vamos a acompañarlos en ese proceso de decisión y lo vamos a hacer de una manera personalizada. Y lo que buscamos en ese proceso es resolver sus inquietudes, porque sabemos que hay incertidumbre, sabemos que necesita información pertinente, mucha más información que nosotros nos vamos a encargar de brindarle para facilitarle su proceso de decisión. Hablamos siempre de alternativas. Entendemos que tiene unas predilecciones, probablemente siempre viajaba en avión, pero puede ser que por las circunstancias decida viajar en carro o decida tomar otro tipo de transportes. Entonces, de nuevo nos estamos colocando de su lado diciéndole, mire, hay alternativas, usted va a exigir más información y usted la va a contar con nosotros. ¿Todo para qué? Para que al final usted pueda estar tranquilo, pueda disfrutar de ese viaje que usted quiera realizar con tranquilidad. Y le adelanto, como las circunstancias son cambiantes y entendemos que pueden cambiar, le estamos diciendo de manera transversal, no se preocupe, que vamos a mantenerlo constantemente informada sobre cualquier posible cambio que suceda antes o durante su viaje. Durante su viaje, una cosa supremamente importante en cada uno de sus lugares de destino. Siguiendo con el mail, cerramos con lo que denominamos un acuerdo. Un acuerdo es una solicitud para que él nos asigne un espacio de tiempo donde podamos conversar en profundidad sobre esto que estamos nosotros proponiéndole. Veamos. Somos muy respetuosos de su tiempo y por eso le solicito me indique un día y hora para realizar una llamada de 20 minutos donde pueda resolver sus inquietudes. Puede agendar su asesoría en el siguiente link, asesoría personalizada. En el ínterin, le invito a ver el siguiente video donde podrá ver más información sobre nuestro plan de acompañamiento y le mostramos una dirección en YouTube de un video o en una página web. Si gusta, en el siguiente enlace puede ver más información. Entonces, fíjense cómo un mail que es muy corto, vamos a hacer el cierre. Recordemos que el objetivo de este mail es generar interés. Estamos en la etapa de generar interés. El objetivo de este mail es que al final de que él lea este mail, diga, oiga, me están escribiendo cosas como interesantes, están siendo respetuosos de mi tiempo, y me están solicitando una reunión de 20 minutos, una llamada, una sesión por Zoom, o bueno, si las circunstancias lo permiten, visitarlos en sus oficinas. Entonces, también estamos de nuevo siendo muy, poniendo en los zapatos del cliente, valorando su tiempo. Le decimos son 20 minutos y realmente tenemos que trabajar para que sean 20 minutos. No es que le digamos que en 20 minutos se convierta en una hora. Y cuando tenemos la información preparada, con seguridad que en 20 minutos vamos a poder avanzar mucho. Y aquí empezamos a ver elementos que en algunos libros o teorías se denominan puntos de contacto. Entonces, fíjense que hemos generado un punto de contacto, que es este mail, tal vez el primero, y aquí empezamos a generar otros. Estamos diciéndole, si es factible, que haga clic en una aplicación de nuestra página web para que él pueda directamente agendar en qué momento quiere que lo llamemos. Pero también le estamos diciendo y le invitamos a ver un video que puede estar en YouTube. Pero también le estamos diciendo que en nuestra página web puede encontrar más información sobre cuál es nuestra oferta de valor. ¿Qué significa eso de un viaje personalizado? Y aquí también uno, si fuera juicioso, debería decir que como para este grupo objetivo mi estrategia se llama viaje personalizado, ¿cierto? Con una serie de atributos, recordemos, si yo tuviera otro grupo objetivo, debería tener otra página web dentro de mi página empresarial, pero otra sección, por decirlo así, con información que atañe precisamente a ese grupo, con fotografías, con un lenguaje adecuado a ese grupo. Miremos un poco en detalle cómo debería ser ese video o esa página web. Entonces, esa página web y ese video debe encadenar con nuestros pilares. Fíjense la importancia de lo que veíamos el día de ayer, cuando establecíamos cuáles eran las necesidades tradicionales y las necesidades post-COVID para este grupo objetivo. Y decíamos al final de cada uno de esos slides que definiéramos cuáles eran los 3 claves. Con esos 3 claves de las necesidades tradicionales y esos 3 claves de las necesidades post-COVID, es que debemos construir nuestro video en nuestra página web. Es decir, cuando el cliente vea el video, lo que debe reflejar ese video es nuestros énfasis en esos 3 aspectos claves que son relevantes para ellos y vamos mostrándoles cómo nosotros, desde nuestra empresa, vamos a ayudar a resolverlos. Entonces,
Des en cuenta que todos los puntos anteriores son fundamentales. Si no hubiéramos hecho la tarea de una manera juiciosa, pues no tenemos los elementos para construir el video. Y eso pasa mucho a veces. Construimos videos bonitos, con buena música, pero que no empujan o ayudan a consolidar la venta. Entonces, la manera de construir ese video o esa página web, los elementos que hagan parte de esa página web, es devolviéndonos a cuáles son los pilares claves que decidimos para resolver las necesidades de ese grupo objetivo. Por supuesto, al final del video, en esa página web, de manera relevante, debe estar lo que se denomina un call to action. Es impulso para que las personas agenden la fecha y hora de su asesoría personalizada. Porque el objetivo de esta etapa, de este punto en el que estamos, punto 4, es lograr que el cliente nos dé un espacio para que podamos profundizar nuestra oferta de valor. Ese es nuestro objetivo, ¿correcto? Bueno. Entonces, el resultado de esta estrategia, de estos 4 pasos que hemos realizado, recordémoslos. El primero, establecer credibilidad. El segundo, mencionar cuál es el motivo de contacto. El tercero, hacer una declaración inicial de beneficios. Y el cuarto, llegar a un acuerdo. Cuando hemos hecho ese ciclo de manera correcta, el resultado es que nuestro cliente nos va a responder el email con una fecha y hora para una llamada o hace directamente una agenda de una cita. Pero puede pasar que después de un tiempo prudencial no recibamos respuesta. Entonces, ahí sí sugiero que se haga una llamada con el mismo enfoque del email, que busca lograr un agendamiento de tiempo. Por supuesto, la primera pregunta cuando estemos hablando con ese cliente es confirmar si recibió nuestro correo. Puede estar en el spam, puede ser que la dirección esté mal. Y además hace que el cliente ya diga, oh, estas personas ya me contactaron, ya me escribieron algo, y se siente de alguna manera más comprometido a escucharlos por teléfono. Entonces, por teléfono tenemos la misma estructura, nos presentamos, le explicamos por qué le enviamos el correo, por qué lo estamos llamando, hacemos una declaración de beneficios, reiteramos que respetamos su tiempo y agradecemos que haya respondido nuestra llamada y le preguntamos cuándo es un momento para conversar. Puede suceder, aunque no es usual, que el cliente nos diga ahora mismo. Con lo cual, volvemos a un punto en el que hemos sido reiterativos y es la importancia de que todo esté absolutamente preparado cuando abordamos un cliente. Los tiempos de respuesta, lo veíamos ayer, son críticos. No podemos iniciar una interacción con el cliente y no tener preparada la información, porque esos tiempos que nos demoremos en responder pueden afectar que tengamos un cierre de venta exitoso. Bueno, vamos a hacer aquí una segunda actividad con Menti y luego vamos a revisar qué preguntas e inquietudes tienen. Entonces les pido el favor de que por favor, de que ingresemos a este QR o esta dirección y respondamos las preguntas que nos están haciendo ahí. ¿Sí lo están viendo? Y creería que si yo aquí también ingresé para hacer el ejercicio, estamos en principales brechas en mi empresa con el cliente. ¿Cuáles son esas brechas que nos dificultan cerrar un negocio? Para que hagamos una nube de palabras, por favor, ingresen o ayúdenos con esas brechas que dificultan que cerremos un negocio. ¿Cuáles son esas brechas? Andrés, creo que ya podemos avanzar a la siguiente pregunta.
ver, vamos a ver los resultados. Un momento, deje compartir acá para mostrar los resultados. Ya regreso aquí con la presentación. Vamos a pasar a la siguiente. Listo, voy a ir compartiendo esta. Mientras tanto. A ver, acá está. Entonces, bueno, las principales brechas para no vender. Razones, perdóname, gracias. Pues aquí me sorprende un poco porque encuentro que la principal es precio. Interesante. Presupuesto, que es equivalente a precio. Internet, bueno, vamos a ver un poco ahorita por el chat. Las personas que quieran Internet, les pido que me ayuden a entender a qué se refieren que Internet es una razón para no vender. COVID, claro, es indudable, no podemos ocultar el sol con un dedo. Es una situación que nos ha afectado, pero en la medida que llegó para quedarse un buen tiempo, lo que vamos a ver es que las empresas y las personas de alguna manera vamos a acostumbrarnos a convivir con ella y por lo tanto, pues, en la medida que va a ser parte del día a día, todas las rutinas o acciones que se desarrollaban antes se van a volver a desarrollar con los debidos cuidados y con algunas restricciones. Mostrar inseguridad, constancia, me imagino que falta de constancia, falta de conocimiento del producto, por supuesto, no hacernos entender, no hablar el lenguaje del cliente, completamente de acuerdo, no hablar con seguridad, que para mí creo que tiene que ver con no estar completamente preparados. En la medida que no nos sentimos seguros de nuestra preparación, tal vez eso se traduzca en que no tenemos la seguridad para hablar con nuestro cliente. No conocer el producto, subestimar el cliente. Bueno, me gustaría que por el chat me ayudaran a aclarar a qué se refieren con subestimar el cliente. Suena que por ahí hay cosas interesantes. Confusión de destino, incertidumbre, la comisión, interesante, la competencia. Fíjense que me sorprende que la competencia, que debería ser un elemento fundamental para impedirnos vender, tenga tan poca relevancia, dado el tamaño de la palabra que está ahí. La economía, claro, la economía es un tema que nos va a generar ahora en esta situación post-COVID una barrera. ¿Qué más por acá? El trato, bueno, hay varias. Miremos la segunda pregunta. Principales brechas de mi empresa con el cliente. Precio, conocimiento. Bueno, conocimiento es la más importante, estoy de acuerdo. Presupuesto, me imagino que tiene que ver con precio. Aquí sí aparece la competencia de manera más relevante. Incertidumbre, que lo habíamos visto. Idioma, situación económica. Dinero disponible para el viaje, tiene que ver con situación económica. Falta de conocimiento pro, estamos de acuerdo, que no sea un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo y suficiente. COVID, claro. Tiempos de respuesta, lo estábamos hablando hace un rato. Precios de la competencia, tiempo no adecuado de respuesta, lo habíamos hablado. Competitividad, segmentación, miedo a salir, lo hemos hablado. El cliente objetivo, me imagino que no estamos apuntando al cliente que es, a eso hacemos referencia. Internet vuelve a aparecer por acá. Desconocimiento, poca información recibida, precios. Muy bien. Muy interesante. Compartimos ahí, estamos de acuerdo en varios de esos elementos. Diría yo que si vemos los dos los dos slides con sus respuestas, se menciona el tema de conocimiento. Conocimiento es un factor fundamental en cualquier industria en un proceso de ventas. Quien está mejor preparado tiene mayores probabilidades de cerrar un trato. Y por experiencia les puedo decir que independiente del precio, ¿sí? Yo he tenido la fortuna de trabajar para diferentes empresas en diferentes sectores, tecnología, financiero, trabajé en bancos, ahora pues trabajo en un tema de servicios, de eventos, turismo, y les puedo decir que en muchos de esos casos, o en la gran mayoría de los casos, porque esa es la filosofía que aprendí en la primera compañía en la que trabajé, el precio nunca ha sido un factor para cerrar una venta.
normalmente, o la gran mayoría de las veces, he vendido por encima del precio de la competencia. Desde valores que pueden sumar unos pocos dólares hasta negocios de varios millones de dólares tuve la oportunidad de cerrar. Y si tuviera que hablar de algo que es común en todos esos escenarios en diferentes industrias, es la preparación de la venta, el conocimiento. Y por eso reitero la importancia de los pasos que vimos ayer, de que los trabajemos a conciencia, con disciplina, con perseverancia, como decía alguien por ahí. Bueno, vamos a volver a la presentación, pero antes de continuar en la presentación, Andrés, ¿me ayudas si hay preguntas en el chat que podamos compartir? Hay una pregunta que hace referencia al tema de Internet y habla sobre la disparidad que a veces se encuentra con los precios. Entonces, pues acá yo lo comentaba que pues incluso iba a ser un tema más adelante de cómo cuando vamos a vender en multicanal necesitamos mostrar precisamente eso, o incluso cuando el cliente llega directo a nosotros, podemos también tener como unas especies de concesiones que podemos manejar. Pero eso se da con algo que se llama precios netos y precios comisionables, que pues más adelante lo vamos a ver. Entonces, pues espero resolver esa inquietud también el día respectivo. Perfecto, muy bien. Gracias, Andrés. Entonces, continuemos acá. El quinto punto se denomina o lo llamamos cómo desarrollar necesidades y gestionar brechas. Aquí de nuevo una imagen que nos sirva de mapa conceptual para recordar y entender rápidamente este punto, que tiene 3 etapas. La primera es ampliar la conversación. La segunda es la gestión de brechas. Y la tercera es la sensibilización frente a los impactos. Veamos a qué se refiere eso. Continuando con nuestro ejemplo, parejas adultas, en nuestro nicho de mercado dijimos que eran parejas adultas y el ejemplo que definimos fue planes para hacer en Cartagena para parejas adultas. En el cuarto punto decíamos que nuestro objetivo era lograr despertar interés en el cliente y que la manera de evidenciar que habíamos cumplido ese objetivo era que el cliente nos diera un espacio, dijimos de 20 minutos, en una fecha y hora acordada para poder ampliar nuestro proceso de venta. Entonces, si estamos en este punto, quiere decir que el punto 4 lo cumplimos. Ampliar la conversación está directamente relacionado con algo, con lo que ayer también hacíamos mucho énfasis y vuelvo a reiterar. Hay que escuchar al cliente. Debemos escuchar al cliente. En ese proceso de escucha activa está un alto porcentaje de la definición de nuestro éxito en las ventas. Entonces, aquí algunas preguntas a manera de sugerencia para este grupo objetivo que podríamos hacer. Preguntas como, ¿cuáles fueron los últimos 2 destinos que visitaron? Y en cada destino preguntar, ¿cuántos días estuvieron? ¿Qué fue lo que más le gustó a usted? ¿Qué fue lo que más le gustó a su pareja? Si pudiera volver a realizar ese viaje, ¿qué cambiaría? ¿Qué haría diferente? ¿Recomendaría visitar ese destino a sus amigos? Y en tal caso, ¿por qué? ¿Existe algún motivo especial por el cual ha pensado en viajar? Entonces, fíjense que estas preguntas, de nuevo, no son preguntas sueltas, tienen una razón de ser. ¿Cuántos días estuvieron? Inmediatamente nos dice, como son 2 destinos, sus últimos 2 destinos, nos puede dar un promedio de normalmente estas personas cuántos días viajan cuando toman esa decisión. Y eso es súper importante para poder estructurar una oferta adecuada a ese número de días. ¿Qué fue lo que más le gustó a esa persona y a su pareja? Es absolutamente crítico, porque de todo el viaje que ellos decidieron hacer, o algo que les impactó, esa respuesta está diciéndome, eso es lo que más valora el cliente. Si en la oferta que yo le haga está incluido ese tipo de cosas que son las que ellos más valoran, la probabilidad de que yo me acerque más a un proceso de decisión a favor mío es muy alta. De la misma forma, la pregunta si pudiera volver a realizar este viaje, ¿qué cambiaría? Pues normalmente cambiamos aquello que no nos gustó o que nos gustó menos. Entonces es una alerta para decir, ojo con eso, debemos tener cuidado con que eso no le suceda.
Si fue un destino dentro de ese viaje, no sé, no me gustó las ruinas porque no había señalización y era muy desordenado o era difícil de llegar. Ah, bueno, importante, este cliente no quiere un lugar que sea desordenado o que sea de difícil acceso. O no me gustó que no me recogieran en el aeropuerto. Ah, bueno, importantísimo, este cliente valora ese tipo de cosas. ¿Recomendaría visitar ese destino? Por favor, les pido que silenciemos los micrófonos. Gracias. ¿Recomendaría visitar ese destino? Pues seguramente esas recomendaciones que él haga son de nuevo esos atributos de ese viaje que él más valora. Eso que él más valora es lo que con seguridad va a recomendar a sus amigos. Y nos pasa a todos. Cuando alguien nos pregunta, sé que estuviste en lugar, es chévere hacer ese viaje, ¿por qué? Inmediatamente mencionamos aquellas cosas que más nos gustaron. Entonces el cliente nos está entregando una información muy valiosa respecto de qué es lo que más le gusta. Ahora, eso es un tema, por favor, silenciamos micrófonos. Gracias. Esa es información hacia atrás. Y aquí viene una pregunta importante, y es, ¿en este momento existe algún motivo en especial por el cual usted tiene planeado o ha pensado en viajar? A veces la respuesta es no, porque recordemos que nosotros hicimos un acercamiento a él de exploración, pero también puede ser que el cliente nos diga, sí, miren, nosotros normalmente para final de año viajamos, o se acerca el cumpleaños de mi esposa y acostumbramos a viajar, o me gustaría darle de regalo un viaje. Entonces aquí, si encontramos una respuesta, esta es la piedra angular de nuestra oferta de valor. Ese motivo especial es su principal incentivo para tomar una decisión y sobre él tenemos que trabajar. Entonces, aquí son algunas preguntas sugeridas. Ustedes seguramente pueden complementarlas. De nuevo, hay preguntas que pueden ser comunes a todos los grupos objetivos y hay preguntas que son específicas a cada grupo objetivo que hemos definido. Listos. ¿Cómo complementamos ese punto de ampliar la conversación? Lo hacemos nutriendo con verdades o hechos que apalanquen mi oferta. Por ejemplo, frases de este estilo. Recuerden que el ejemplo que hemos tomado es planes para hacer en pareja en la ciudad de Cartagena. Frases como esta. En este momento hay ofertas muy atractivas para impulsar la reactivación. Pues eso es cierto en muchos destinos. Después de 5 meses de restricciones y confinamiento, todos estamos deseando un cambio de ambiente, un cambio de rutina. La gastronomía de Cartagena está siendo impulsada por la diversidad de chefs con enfoques de comida de autor. Hay un nuevo recorrido guiado, Conociendo Agave en Cartagena se llama, que muestra la influencia de la ciudad en la obra del Nobel. Entonces aquí hay varias cosas en común. Lo primero es que cada una de estas frases es cierta, es una verdad, es un hecho. No es una apreciación personal, no es que me parece, es un hecho. Y lo segundo es que estas frases no están incorporadas a la conversación con el cliente al azar. Es decir, a ver cómo me levanto y de qué le pongo a hablar. Del tráfico, de qué pasó ayer en las noticias. Ese es un error común en ventas. Desperdiciamos el valioso tiempo que el cliente nos está dando para hablar de temas que no nos generan valor para ayudar a nuestro cierre de negocio. Entonces, cuando hay una buena preparación, hasta esas preguntas que parecieran casuales o esas frases que parecieran casuales, tienen una razón de ser. Y en este caso, cada una de estas frases tiene una razón de ser para apalancar mi negocio. Veamos. En este momento hay ofertas muy atractivas. Lo que le estoy diciendo inconscientemente es, este es un buen momento para comprar porque hay mejores precios. Después de 5 meses de restricciones y confinamiento, todos estamos deseando un cambio de ambiente y un cambio de rutina. ¿Por qué esa frase? Porque recordemos que ese grupo objetivo, dentro de esa encuesta que encontramos, decía que lo que quería hacer era ¿qué? Cambiar de rutina. Por eso lo estamos incorporando, para generar un match inconsciente del cliente. Cuando el cliente escucha eso, dice en su interior, sí, tiene toda la razón, eso es lo que me está pasando. Está generando una mejor empatía con el vendedor. Está siendo más abierto a escuchar lo que le están diciendo. Y cuando en el proceso mental que sucede, dices varias verdades, se va generando una cadena donde se tiende a inferir que lo siguiente que dicen también es una verdad o también tiene relación.
La gastronomía de Cartagena está siendo impulsada por la diversidad de chefs con enfoques de comida de autor. ¿Por qué esa frase de Cartagena habiendo tantos temas para hablar de Cartagena? Porque para este perfil, los atractivos culturales y gastronómicos son relevantes. ¿Dónde descubrimos eso? Cuando hicimos la perfilación de ese segmento objetivo. Miren la importancia de hacer esa tarea tan juiciosa. Esa tarea nos dice cuáles son las frases que debemos incorporar a la conversación con nuestro cliente. Por supuesto, hay que estar preparado para profundizar un poco de eso. Si el cliente nos dice, de verdad, como que chefs, uno podría mencionar unos nombres o decirle, salió un artículo en el New York Times al respecto, o en El Tiempo, en el periódico que sea. Como les he dicho, son verdades, no se lo pueden inventar ustedes. Permítame, después de la conversación, le hago llegar el artículo, porque es supremamente interesante. ¿Sí? Entonces ahí también estás abriendo una puerta para seguir manteniendo conversación con el cliente. Hay un nuevo recorrido guiado Conociendo a Gao en Cartagena, que muestra la influencia de la ciudad en la obra Nobel. Entonces, este tipo de perfiles, con un interés cultural, cuando hablamos de un Nobel, en este caso García Márquez, pero podríamos estar en otros países donde también tienen referentes culturales, pues de nuevo este es el tipo de planes que ellos quieren ir, que ellos quieren disfrutar en Cartagena. Este tipo de planes no son planes que encuentren fácilmente en Google cuando uno dice planes para hacer en Cartagena, o no son planes o recomendaciones que encuentren en plataformas de venta de planes turísticos. Esto requiere trabajo, escarbar, revisar, leer constantemente sobre el destino turístico. Si así lo hiciéramos, encontraríamos que esta noticia salió en una sección que tiene que ver con innovación, donde destacaban un grupo de jóvenes que habían creado una app para hacer este recorrido. Fíjense que esa noticia no estaba en la sección de turismo de los medios que normalmente podamos nosotros consultar. Pero si nosotros estamos dedicados a un foco, a un destino, constantemente vamos a estar informándonos y ahí podemos incorporar algo como esto. Seguramente el cliente diría, qué interesante, cuéntame más. De nuevo, te voy a enviar el link para que bajes el app y si vas a Cartagena lo hagas. Fíjate cómo no solo te conviertes en un asesor, un especialista que decía nuestra introducción, sino que además le estás entregando unos plus sin que él te haya comprado. Eso lo que hace es generar más confianza en el cliente. Alguien que me está entregando valor sin que ni siquiera hayamos cerrado un negocio. Y en ningún momento hasta este paso hemos hablado de precios. Estamos conociéndonos, estamos ampliando la conversación. El segundo punto es gestionar la brecha. Entonces tenemos dos clases de brechas. Las que nos generan ventaja, las que nos hacen diferente a la competencia y por tanto nos interesa ampliarla. Nos interesa que el cliente la tenga muy clara y que de alguna manera perciba que somos diferentes a la competencia. Entonces, de nuevo, en ese grupo, cuando hablábamos de las necesidades de ese grupo, una de ellas era que ellos requerían tener un itinerario y lugares sugeridos para visitar. Y nosotros definimos que era uno de los 3 pilares en los cuales íbamos a trabajar. Entonces, introducimos la conversación de la siguiente manera. Nuestros clientes, a menudo al regresar de su viaje, nos cuentan los maravillosos lugares que visitaron, gracias a nuestras recomendaciones. Y la sorpresa que les genera, que muchos de esos lugares no aparezcan en los top más visitados o recomendados. Nosotros a eso en nuestra compañía le llamamos lugares con encanto versus lugares famosos. Este perfil privilegia ese tipo de experiencias. Más que si son los más famosos, los de más estrellas, los más visitados, ellos privilegian lugares que les generen experiencias, recuerdos, historias que contar. Y permítanme les cuento 2 experiencias personales, porque aquí hay que hablar con nombre propio para que veamos que esto también nos ha sucedido. Vamos a hablar de La Habichuela y Noches de Cuculcán. La Habichuela es un restaurante en Cancún. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir algún día a Cancún o seguramente dentro de los planes que ofrecemos hemos escuchado o trabajamos actualmente Cancún. Cancún es un lugar con una alta oferta turística muy desarrollada. En Latinoamérica probablemente es de las más desarrolladas. Y si habláramos de una oferta gastronómica, están todos los restaurantes habidos y por haber en lo que es la zona de Cancún turística, la zona más bonita. Encontramos cualquier cantidad de restaurantes, todas las clases de comida que ustedes puedan necesitar o querer, servidas con lujo, con todos los elementos, chefs famosos, etc. Bueno,
Pues resulta que cuando nosotros visitamos Cancún con mi señora, yo tengo una tradición y es que me gusta uno de esos días invitarla a cenar a un lugar diferente, un lugar con encanto, un lugar que nos genere recuerdos. En las diferentes páginas que visité encontraba recomendaciones por calificación de muchos restaurantes muy buenos en su comida. Pero yo sabía que el restaurante que estaba buscando no lo iba a encontrar ahí, sin embargo lo estuve mirando. Así que cambié mi estilo de búsqueda y empecé a buscar restaurantes con tradición. Y me encontré con este, que se llama La Habichuela, que tiene algo así como 40 años. La particularidad de este restaurante es que no está en la zona turística de Cancún. Hay que salirse de esa zona para llegar a este restaurante. Está ubicado en un barrio, digámoslo así, tradicional de lo que es ya el no Cancún turístico. A mi señora le impactó bastante que nos saliéramos del Cancún, digamos, turístico y llegáramos a este barrio que era bastante tradicional, pero bueno, pues ella me hace el acompañamiento hasta que llegamos a este lugar. Este es un lugar que además de su historia, como pueden ver en algunas fotos, es jardines con luces. Entonces se cena al aire libre, al pie de los árboles, con luces, y tiene toda su puesta en escena la historia de la cultura maya. Ahí alcanzan a ver en la parte de las paredes algunas figuras, toda su escenografía cuenta la historia de la cultura maya. Y como por si fuera poco, tienen un postre que es una combinación de postres típicos preparados con las tradiciones heredadas ancestrales, donde además el de chocolate refleja una de las pirámides más famosas de la zona. Entonces, este tipo de recomendaciones no las encuentras en las plataformas de ventas típicas de planes para hacer en Cancún. O en Google, si lo buscaras, o cosas como las 10 cosas imperdibles, no vas a encontrar este restaurante. Aún si buscaras los mejores restaurantes para comer, no creo que encontraras este restaurante. Pero el perfil de cliente que estábamos trabajando sí valora enormemente este tipo de restaurantes, este tipo de experiencias. Son experiencias con magia, con encanto. Entonces, es ahí, en este tipo de sugerencias, que nosotros debemos construirlas, que debemos tenerlas en nuestro portafolio. Pero eso implica que tenemos que dedicar tiempo a la búsqueda de este tipo de lugares. De la misma manera, otro de los atractivos de esa zona, y pues por eso es catalogada una de las maravillas del mundo moderno, es esta famosa pirámide, ¿cierto? Ir a esa zona y no visitar esta pirámide casi que nos deja como a mitad de camino. Por supuesto nosotros, que en este caso sí es uno de los atractivos mejor rankeados o probablemente el más altamente rankeado, pues decidimos que teníamos que ir. En verdad es una gran experiencia. Sin embargo, como somos acuciosos, seguimos buscando y descubrimos esto que se llama Noches de Cucuzclán. Es en la misma pirámide, pero solo sucede de noche ciertos días de la semana. ¿En qué consiste el atractivo? En la noche, pagando una boleta adicional, que para los que han ido también recuerdan que las boletas allá no son precisamente baratas, pero creo que uno paga perfectamente por lo que está recibiendo. En la noche, con una boleta adicional, lo invitan a ingresar de nuevo al complejo de pirámides y proyectan sobre las pirámides, utilizando una tecnología que se llama mapping, toda la historia de la cultura maya desde sus orígenes hasta su desaparición. Y estas son fotos de lo que uno puede ver. Realmente es una cosa sorprendente y maravillosa estar ahí en medio de la selva, observando las estrellas porque apagan todas las luces, recorriendo las pirámides y escuchando la historia de otra manera y sentarse a ver este espectáculo que además involucra voces, cantos. Es una cosa absolutamente sorprendente. De nuevo, si ustedes buscan las 10 cosas para hacer en esta zona, no van a encontrar este espectáculo. Esto tuvimos que escarbar para encontrarlo. Y nos pareció tan interesante que tuvimos un cambio en nuestro plan, porque como era de noche y era lejos, tuvimos que quedarnos una noche en un pueblito cercano, ¿cierto? Que se llamaba Valladolid, y en el cual surgieron otra serie de experiencias muy interesantes. Lo que quiero decirles es que cuando logras incorporar a tu propuesta de valor este tipo de atractivos que el cliente valora, vienen otras decisiones colaterales. Ya no eran en qué hotel de Cancún nos quedábamos, era ahora una ciudad diferente que no estaba en nuestros planes originales, que se llamaba Valladolid. Y ahí hay todo un mundo de cosas por conocer también. Cenotes, otro tipo de comidas, otro tipo de experiencias. Entonces, esto es para decirles
la importancia de entender nuestro cliente qué valora para poder ofrecerle cosas equivalentes. Si yo fuera el cliente y el vendedor me hubiera preguntado qué cosas recomendaría para personas que vayan a Cancún, yo contaría estas dos experiencias, ¿cierto? Muy bien. Otra brecha que nos interesa ampliar porque nos hace diferente. Entonces, hablábamos de ese grupo objetivo el día de ayer, que en su proceso de decisión valoraban enormemente las recomendaciones. Entonces, nuestra conversación con el cliente puede ser algo de este estilo. La mejor forma de hacer realidad las expectativas de nuestros clientes es permitirles que escuchen de viva voz la experiencia que han tenido otros clientes en ese destino. Tenemos un programa llamado Viajes Recomendados, donde clientes que ya han viajado a un destino comparten sus experiencias en un conversatorio con personas que están interesadas en visitar ese lugar. Aquí de nuevo hablamos de un punto de contacto diferente. Fíjense lo que estamos proponiendo acá. Todo parte de entender que para ese grupo objetivo, en su proceso de decisión, uno de los atributos que le dan peso son las recomendaciones. Es decir, yo siempre parto de la necesidad del cliente. Cuando yo entiendo eso, digo, bueno, ¿qué clase de recomendaciones puedo darle? Bueno, las plataformas tienen calificación de estrellitas sobre algunas actividades, pero si yo me quedo en esas, pues entonces para eso van a la plataforma. ¿Cómo puedo yo generar un diferencial? ¿Con qué cuento yo? Entonces la respuesta está en nuestra propia empresa. Pues yo cuento con unos clientes de un perfil similar que ya han visitado ese lugar. Entonces, ¿qué mejor que esos clientes a los cuales nosotros les vendimos le cuenten su experiencia a otros posibles interesados en viajarlo? ¿Cierto? Ellos no son vendedores de nosotros. Ellos van a contar su viaje como fue, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que costó? Y con seguridad, esos clientes van a dejar entrever a lo largo de su conversación cómo ustedes hicieron la diferencia con el itinerario que les recomendaron, con los sitios que les sugirieron, con los mejores precios en algunos lugares que lograron conseguir gracias a ustedes, de cómo estuvieron pendientes de su viaje. Y todo eso va a ser fundamental para que esas otras personas que los están escuchando, que les hacen preguntas, pues digan definitivamente la empresa, la agencia con la cual yo quiero comprar mi plan porque quiero vivir una experiencia como la de ellos, son ustedes, ¿cierto? Entonces, eso implica, por supuesto, desarrollar algo como un programa de fidelización, que es un tema supremamente interesante, pero pues que se hace necesario otro curso completo para hablar de eso. Pero en términos resumidos, lo que estamos diciendo es, pues nuestros mejores speakers son nuestros clientes satisfechos. Los podemos invitar y decirles, mira, una vez al mes quisiera que conversaras con otras personas interesadas en viajar, que les contaras cómo fue tu viaje. Si tú haces eso por nosotros, te podemos de pronto regalar un bono, invitar a cena, enviar una botella de vino. Las personas felices que han vivido experiencias exitosas están muy predispuestas a contar la historia a otros, porque quieren que los otros sean felices como ellos lo han sido. No lo van a hacer por lo que ustedes les den. Por supuesto, si pueden darles un reconocimiento, está bien. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, en esta época puede ser por Zoom, pero más adelante puede ser un café en un restaurante, en un hotel, en su oficina, una conversación corta, donde ellos, súper importante, muestren fotos de su viaje, porque al ver esas fotos ellos se van a emocionar, van a recordar y van a transmitir esa emoción a quien los está escuchando, con lo cual esas personas también se van a emocionar. Entonces, fíjense cómo mi estrategia de gestionar la brecha tiene que ver directamente con lo que ellos requieren y que yo identifiqué que iba a ser uno de mis puntos angulares. Ahora miremos el caso contrario, cuando tengo que gestionar la brecha para minimizarla respecto de la competencia. Hablábamos también ayer cuando veíamos nuestra matriz de competencia, para el ejemplo que asumimos, que veíamos que todos esos competidores recibían todos los medios de pago y que en ese momento esa agencia que nosotros teníamos en nuestro imaginario solo recibía pagos PCE por transferencia electrónica. Entonces, en ese caso, la manera de gestionar la brecha es que definitivamente nos damos cuenta que es súper importante para este grupo, y más ahora, en esta época post-COVID, poder tener la posibilidad de pagar con diferentes medios de pago que no impliquen contacto. La solución para eso es implementar una pasarela de pago para recibir todos los medios. Andrés nos hablaba ayer también y comparto esa visión. Hoy por hoy es mucho más fácil implementar estas pasarelas de pago para recibir todas las
tarjetas, efectivo, transferencias y demás. Entonces aquí en este caso, la manera de minimizar la brecha, que más que minimizarla es que la estamos desapareciendo, eliminamos, ya no hay brecha, es ponernos a la altura de lo que hacen nuestros competidores. Pero no siempre es así. Supongamos que la competencia dice, regala un cupón de X cantidad de dinero al cliente que haga una compra. Esto es una estrategia común que encontramos en diferentes plataformas o nos encontramos en el día a día. Esto es mucho más complejo cuando nosotros no tenemos el músculo financiero o la palanca que tienen otros competidores. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa brecha? Algo del siguiente estilo. Nos hemos dado cuenta que en muchos casos los cupones de regalo son un gacho para inducir a una compra más costosa o están llenos de letra pequeña con muchas restricciones que no encajan los intereses de nuestros clientes. Nuestro enfoque es proporcionar a nuestros clientes los servicios que ellos requieren a un precio justo y atractivo. Entonces aquí hay varios elementos a tener en cuenta. El número 1, nunca hablamos mal de la competencia. Nunca. De preferencia, no hacemos referencia con nombre propio a la competencia. Aquí lo que hacemos es colocar sobre la mesa cosas que sabemos que son ciertas. No en todos los casos, pero en muchos casos es así. En efecto, los cupones de regalo inducen una compra, pero que es mucho más costosa que la que el cliente podría conseguir en otros medios. O están llenos de mucha letra pequeña. Úsese solo entre tal fecha y tal fecha. O aplica solo para ingresos los lunes a las 3 de la tarde. Entonces, esa letra menuda muchas veces el cliente no es consciente, no la conoce o no se da cuenta que no encaja con su itinerario. Entonces, nosotros lo que le decimos es, de nuevo, nosotros somos especialistas en construir un viaje a la medida. Lo que no nos interesa vender por vender, lo que nos interesa es construir un plan que satisfaga sus necesidades, que tenga lo que a usted le gusta, lo que usted requiere. Y tenemos el compromiso de conseguirle un precio justo y atractivo. Nunca dijimos el precio más barato. Seguramente si estamos tratando de decir, no somos los más costosos. Un precio justo y que encaje perfectamente dentro de su presupuesto. Entonces, fíjense, en este caso no puedo desaparecer ni igualar la brecha, pero puedo disminuir la percepción y llevar al cliente a pensar en otros elementos que sean fundamentales para nosotros. El tercer paso y el último es hablar de los impactos. Los impactos nos acercan al cierre de la venta. Los utilizamos para ya hacer el cierre de la venta. Lo que hemos hecho hasta el momento era primero generar interés para que él nos dé un tiempo mayor y luego empezamos como a afianzar y a construir qué es lo que él está buscando y por qué nosotros somos una muy buena alternativa para que él haga ese negocio con nosotros. Entonces, los impactos tienen que ver con hacer consciente al cliente cuáles son las pérdidas o beneficios de cerrar el trato con nosotros, de hacer negocio con nosotros. Un enfoque de pérdidas. Nuestra oferta actual representa un 30% menos de lo que costaba este mismo plan hace unos meses. Ese dinero que ahora lo puedo utilizar en vivir experiencias adicionales o manejarlo como un ahorro con otro uso específico. Entonces aquí le estamos diciendo al cliente, no aprovechar, demorarse o posponer esta decisión de viaje de la cual ya logramos convencerlo. El cliente dice, sí, definitivamente yo quiero hacer este viaje con mi pareja a ese lugar, me encanta la idea, me encantan tus recomendaciones, ahora es un tema de cuándo. ¿Cuándo cerramos el negocio? No cuándo viaja necesariamente. Entonces le decimos, oiga, pues unas por otras, esta situación de pandemia tuvo unos contras, pero unos pluses que en muchos casos encontramos una oferta atractiva en términos de costos. Aprovéchela. Ahora bien, ese adicional que está ahorrando tiene dos posibles objetivos. O maximizar su experiencia, hacer muchas más cosas de las que en principio usted tenía planeadas, o recordemos de nuevo que cuando veíamos cuál era la situación del cliente que estaba pasando por su cabeza, él estaba, o una de sus preocupaciones era la economía. Entonces aquí le estamos diciendo, bueno, pues ese dinero, pues usted lo ahorra y lo tiene ahí para cualquier eventualidad. Otro enfoque. En esta nueva realidad, las atracciones estarán abiertas cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, el aforo estará limitado. Si dejamos pasar el tiempo, es posible que no encontremos disponibilidad para el ingreso a la atracción, la que el cliente haya dicho que le interesa mucho, en las fechas de viaje planeadas. Entonces, lo mismo. Si ya le vendí la idea que hay que ir a la pirámide, de que hay que estar en el recorrido diurno y en el recorrido nocturno, el cliente dice, no, es que no me lo puedo perder por nada del mundo. Pues ahora lo que le tengo que decir es, pero cliente, ¿cómo le parece que ahora hay unas limitaciones y ya no es a ingresar al que quieran? Y en este momento, pues nosotros que tenemos acceso
a la disponibilidad de tickets de esa plataforma, pues vemos que para las fechas en que usted está planeando su viaje, pues están acabando ya los tickets. Entonces, pues nuestra invitación es a que rápidamente cerremos y tomemos una decisión para que podamos garantizar esos tickets. Entonces, este es un enfoque donde el cliente puede perder cosas si no toma la decisión en un corto tiempo. Ahora miremos un enfoque de beneficios por tomar esa decisión. Usted me decía que es una costumbre celebrar el cumpleaños de su esposa viajando. De seguro ella mantiene vivo el anhelo de que este año siga siendo así. Si a pesar de las circunstancias hicieran el viaje, ella se pondría más que feliz y enamorada de vivir a su lado este nuevo cumpleaños. ¿Dónde aprendimos esto? Cuando le preguntamos al inicio, cuando hablamos de ampliar la agenda, de ampliar la conversación, si había algún motivo en especial por el cual él pensara en viajar en los próximos meses. Hay una típica respuesta, podría ser, porque con mi esposa siempre celebramos su cumpleaños viajando. Entonces, inmediatamente tomas información para preparar un beneficio de impacto, diciéndole, oiga, sí, sabemos las circunstancias, pero mira, de verdad ya debe estar emocionada pensando que a pesar de las circunstancias, pues puedan hacer su viaje. Si usted lo hace a pesar de esto, pues ella, si normalmente estaba feliz, ahora está mucho más feliz. Y eso para el interlocutor es un disparador, es un impulsor, es hacer realidad un sueño. En este caso, ¿cuál sueño? El sueño de su esposa. Otro enfoque de beneficios. Para su tranquilidad, nuestra oferta incluye una póliza de cobertura por cancelaciones que le garantizan el 100% de devolución de su dinero frente a cancelaciones por disposición gubernamental. Ayer hablábamos de la importancia de poder adquirir ese tipo de pólizas. Alguien mencionaba en el chat que probablemente había algunos costos que no cubrían. Bueno, si no es el 100%, pues será el 90%, o se le explica al cliente y por eso la transparencia, mire cliente, la póliza funciona en estas condiciones, estos costos pues no podemos reintegrarlos, el cliente lo puede entender. Lo importante es dar la tranquilidad al cliente de que si algo llega a pasar no va a perder todo su dinero, sino que va a haber una devolución importante de su dinero. Eso nos pasa a todos. Como cuando vamos a un concierto, sabemos que si lo cancelan, no nos van a devolver el 100% de la boleta porque hay unos gastos administrativos. Perfecto, lo entendemos, pero vamos tranquilos pensando que si algo pasa, nos van a devolver la boleta. Entonces, esta puede ser un enfoque de unos beneficios que le da trabajar con nosotros. Entonces, preguntas, cápsulas de información. No sé, Andrés, ahí si tenemos algunas preguntas o cápsulas. Bueno, voy con las cápsulas y luego con las preguntas. Quiero hacer énfasis en algo que nosotros manejamos en turismo y es el concepto de cliente. A veces el concepto de cliente lo confundimos con el del usuario y hay que hacer ahí una diferencia. El usuario normalmente es la persona que disfruta los servicios y el cliente es el que los paga. Cuando estamos acá en el ejemplo de la pareja, estamos viendo que el cliente, que es el que lo paga, es el que lo va a disfrutar, o sea que también sería el usuario y también se puede dar ese caso. Pero tenemos otros donde el cliente, por ejemplo, puede ser un colegio y el usuario son los alumnos de ese colegio. Entonces, pues nos toca ahí hacer un esfuerzo doble porque nos toca saber qué están pensando los usuarios y qué están pensando los clientes y cómo acomodamos nuestra oferta de valor a ambos. Entonces, también quería hacer esa claridad porque, pues, digamos que a veces nos enfocamos en uno, descuidamos un poco el otro y ahí es donde se presentan también algunos problemas. El tema, digamos que Ricardo nos hacía como un ejemplo de cómo poderle llegar por correo a un cliente, y en este caso era un cliente frío, ¿cierto? Porque no lo conocíamos y por eso nos presentábamos. Sin embargo, también sirve para un cliente que puede ya estar en caliente, que es básicamente nos había contactado, de pronto habíamos perdido un poquito de contacto y pues lo queremos ahí como retomar. Ahora, ahí quiero hacer énfasis en algo que decía, que era el tema de la personalización. Digamos que la personalización es súper importante. No sé si ustedes cuando reciben un correo donde dice, hola Andrés, queremos invitarte a esto, esto y esto, pues digamos como que uno se siente mucho mejor. Entonces, pues ahí les doy un tip o una herramienta que pueden utilizar y se llama
bueno, hay varios, pero digamos acá les voy a dar dos en específico. Uno que se llama correspondencia, que correspondencia lo que hace es que yo tengo una base de datos con el nombre, con correos, con diferentes, digamos, temáticas incluso, y lo que yo hago es enlazarlo con Outlook, y cuando yo le doy enviar, coge cada nombre y cada correo y le empieza a enviar personalizado. Entonces, si, digamos, tiene una base de datos de 5.000 personas, ¿cómo hacemos para volverlo personalizado? Pues esa es una de las figuras. Esto también es importante, porque hay otra que también hace que podamos enviar correos masivos, pero pues esa no es tan personalizada, que pues me imagino que lo han escuchado, que es el tema de MailChimp o algunos pues plataformas de correo, digamos, grandes. Entonces pues ahí digamos que no se da esa, como ese uno a uno, que también podría personalizarse, pero ya con versiones mucho más avanzadas. Entonces pues esa también quería hacer como la aclaración. El tema, y pues importantísimo que siempre hablemos el mismo lenguaje. Si nosotros hemos definido esos pilares de comunicación que queremos mostrar como agencia, pues en todas las piezas y en todos los textos y en toda pues la información que nosotros estemos dándole al cliente, siempre estemos resaltando esas palabras. Porque si vamos a hablar de que puedes cancelar en cualquier momento, pues eso me toca empezarlo a mostrar en todo lado. Si estamos cumpliendo con las políticas de bioseguridad, pues que está en todo lado. Entonces, esto lo que le permite al cliente es precisamente entrar en confianza y pues permitir que la venta se haga mucho más fácil. El tema de cómo escuchamos al cliente, pues lo vamos a ver, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos el día de mañana y pues digamos a ver si se puede el jueves. Hay muchísimas formas, o sea, hay desde las encuestas hasta hoy en día se están utilizando las redes sociales. No sé si las han visto en Instagram o en Facebook, a veces salen incluso como unas especies de sí, no, o a dónde iría a playa o iría a selva. Entonces la gente empieza a seleccionar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Empezando a obtener muchísima información de los clientes. Si estamos viendo que mucha gente quiere ir hacia playa, o inclusive la segmentación nos está diciendo que entre 20 y 30 años quieren la selva, pues ahí es donde podemos empezar a enfocar nuestros paquetes turísticos hacia allá. Entonces, eso también puede ser algo súper interesante de cómo empezamos a desarrollar estrategias para poder obtener esa información. Entonces, por eso les decía que lo podemos ver mañana, pero muy rápido, porque pues hay mucho tema. Entonces, la cuestión es que ustedes vean algunos ejemplos. Y lo último, digamos, resaltando lo que decía Ricardo, el tema del contenido de valor. Esto es algo que viene, digamos, trabajándose ya desde el tema de redes sociales, pero últimamente tiene muchísima importancia porque las personas ya, digamos, no se dejan guiar o no se dejan influenciar por una venta presionada, sino que necesitan un poco más de calma. Entonces, esa calma se la da también el contenido. Si nosotros logramos recuperar, digamos, obtener muchísimo contenido alrededor de un paquete turístico, se puede volver mucho más fácil. Y ahí lo decíamos con el tema de gastronomía, con el tema de cultura con García Márquez, pero imagínense un paquete turístico de, digamos, en los llanos orientales, en el tema de Casanare. Entonces, ¿sabías que la independencia pasó por acá? Y uno le puede enviar un blog sobre esto, o sabías que, y le manda uno un video. Entonces, esto se vuelve también súper importante de cómo los clientes empiezan a interactuar con la marca para que en el momento que vayan a tomar la decisión, nosotros estemos en la cabeza, que es un concepto que en mercadeo se llama top of mind, y es que cuando yo piense en turismo, se acuerde de ustedes. Entonces, esto es súper importante y esto es precisamente lo que nos toca empezar a trabajar también para que las personas los tengan ahí como referente. Ahora, el tema de las preguntas, acá había una con respecto a las cancelaciones. Digamos que la cancelación, y esto pues es algo que lo han venido trabajando las plataformas que ustedes saben, digamos, hay estudios que hablan de que tienen un 40% de la oferta y de la demanda, porque pues esto viene creciendo un montón. Ahí es donde nos toca empezar también a trabajar. Han presionado para que las reservas se puedan cancelar con 24 horas de antelación. Entonces, pues esto es, si ustedes ven logísticamente, es complejo porque pues hay muchos operadores que están ahí en la mitad, o sea, miembros de esta cadena, que nos tocaría empezar a trabajar esas mismas cláusulas. Entonces, todo depende como ustedes tengan planteado esa política de cancelación,
por un lado, y por otro lado, como ustedes tengan planteado su política de proveedores. O sea, yo a veces a proveedores, y lo hablo también como empresa, hay proveedores que le puedo cancelar con 3 horas de anticipación. El tema de un restaurante. Yo tenía una reserva en un restaurante, el cliente se levantó mal porque le sentó mal el tema de la altura, pues a mí me toca cancelar el restaurante. Entonces el restaurante pues no me va a poner problema por eso. Ahora, de pronto un hotel pues que dejó de vender esa habitación, pues puede tener más problemas. Entonces yo empiezo a tener como esa balance con cada uno de los operadores y al final pues es lo que yo tengo que tener muy en cuenta para saber qué promesa puedo darle al cliente en el tema de cancelación. Pero llegar a las 24 horas sí se puede. Incluso yo tengo productos que le tengo política de cancelación de 2 horas, que eso es, o sea, en algunos casos es impresionante, pero pues también lo que hace es que el cliente tenga mucha seguridad y esto automáticamente también incrementa el nivel de ventas, porque la gente dice, yo quiero sumarme a este producto porque si se me presenta algún problema lo cancelo y me devuelven la plata. Ahora, toca ver en el tema operativo interno cómo funciona eso. Entonces, pues a veces no es para todas las empresas, sino que pues toca evaluar eso. Hay otra pregunta que nos habla del asunto. Ricardo, no sé si quieres comentar cuál sería un buen asunto para llamar la atención en los correos. Sí, esa es una pregunta retadora, pero antes de entrar en esa respuesta, quiero complementar un poco algo que decías, y es que detrás de cada nuevo desafío que está surgiendo por estas circunstancias, como los tiempos de cancelación, también hay una oportunidad. Y detrás de cada oportunidad hay una palanca para que el cliente esté dispuesto a pagar un poco más. Yo puedo asegurar por experiencia en otros mercados, como les dije, yo trabajé en bancos, que es un mercado altamente competido por tasas, donde el paradigma que existía es el cliente siempre se va a ir por la oferta que le ofrezca la menor tasa. Y nosotros descubrimos un nicho objetivo, que eran los médicos, y descubrimos que para ellos lo más relevante era el tiempo para aperturar sus productos. Que si nosotros facilitábamos la apertura de sus productos y minimizábamos el tiempo, ellos estaban dispuestos a aceptar pagar la tasa máxima. Esta analogía es para decirles, tal vez para algunos clientes tengan un temor, una brecha muy grande respecto a que algo pueda suceder y pueda haber cancelaciones de último momento o por temas gubernamentales o por decisiones de ellos. Podría ser eso utilizado en el buen sentido de la palabra para decirle al cliente, te ofrecemos una póliza o una garantía o un servicio por parte nuestra donde te permitimos cancelar hasta 2 horas antes, pero el servicio vale más. Y estoy seguro que para muchos clientes ese va a ser un trato justo, un trato equitativo, que lo hablábamos también. ¿Están dispuestos a pagarnos más? Siempre y cuando les demos esa garantía que pueden cancelar hasta N horas y que se les puede retornar el 90 o el 100% dependiendo del servicio que tengan. Entonces, hay una oportunidad detrás de cada desafío. No solo es un tema donde nosotros vamos a tener que apretarnos y resolver los temas logísticos, como hablaba Andrés, sino que también hay una oportunidad de poder generar un servicio adicional que antes no existía y por el cual los clientes probablemente estén muy dispuestos a pagar. Volviendo al tema del subject del email, ese es una de las tareas del día a día más desafiantes. Aprendí hace mucho tiempo en un curso de ventas de un gran instructor y él decía, a veces me gasto hasta mediodía pensando cómo va a ser el mail que voy a escribir y ese mail puede tener solo 4 líneas. Y me ha pasado que a veces, no mediodía, pero me gasto varias horas o paso varios días pensando cuando tengo que enviar un mail importante cuál va a ser el contenido y cuál va a ser el subject. No pudiera decir que existe una regla o una fórmula mágica. Lo que sí puedo decir es que el subject debe ser corto y debe apuntar al mayor incentivo que tiene el cliente para tomar una decisión. Eso es lo que yo podría sugerir. Quería también hablar a manera de cápsula de otro tema, y es que en el ejercicio que hicimos, recordemos que la palabra con mayor peso fue precio. Si ustedes se dieron cuenta durante la exposición que hemos hecho el día de ayer y el día de hoy, nunca mencionamos que uno de los elementos para poder cerrar el negocio era que ofrecíamos el menor precio. Nunca lo hicimos. ¿Por qué? Porque esta es una estrategia de venta
consultiva, así se llama, consultiva. ¿Que requiere más esfuerzo para conocer nuestro cliente y más trabajo previo? Absolutamente. Pero que eso garantiza que al final vamos a poder llevar a ofrecerle al cliente un precio que tal vez sea superior al promedio del mercado. Y digo tal vez porque cuando hacemos bien la tarea, lo que le ofrecemos no tiene comparativo. Él nos puede salir a buscar algo igual a lo que le ofrecemos y por lo tanto, porque nos ha acompañado durante el proceso, porque lo hemos llevado de la mano, el cliente piensa que está pagando un precio justo. Entonces, la invitación que les hacemos es que indudablemente el precio algo influirá, pero no es el factor preponderante cuando hacemos una preparación adecuada de nuestro proceso de ventas, cuando conocemos y perfilamos adecuadamente a nuestro cliente. Sí, yo tenía una experiencia pues, empresarial que al principio nosotros, lo que les comentaba ayer, le apuntábamos a muchísimos sectores y cuando a medida que fue pasando el tiempo ya empezamos a, oiga, a centrar cabeza, a decir cómo toca trabajar en este, toca trabajar en este y en este. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una oficina cerca del Museo del Oro. Como les decía ayer, yo trabajo al turismo receptivo, viene gente, pues mis principales clientes son de Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, y entonces pues en esa zona turística pues mucha gente decía, bueno, acá deben existir agencias, entonces casi que de las que estaban ahí pues era yo. Ahora, cuando entraba la gente me decía, quiero ir a Catedral de Sal, y decía, pues yo le decía, listo, cuesta 250.000 pesos, ¿sí? Por dar una idea. Y decía, no, pero ¿cómo así si allá en el hotel me lo ofrecen en 170? Entonces, digamos que al principio eso es muy chocante porque pues yo con todo mi análisis de costos, con todo el tema, digamos, bien preparado de producto, con toda la información y con todas las instalaciones que le estaba dando, pues evidentemente iba a salir más costoso. Y entonces cuando el cliente decía, pero ¿qué me ofrece usted? ¿Qué me ofrece él? Relativamente era muy parecido, pero lo que yo le decía al final era, acá le ofrecemos es seguridad, le ofrecemos garantía, y si usted tiene algún problema con algo, pues usted nos puede llamar en cualquier momento. Y somos una de las empresas que incluso ofrece servicios 7 por 24. Nosotros estamos muy pendientes de todos los clientes, de los conductores, de todo, y esto al final... O sea, inclusive yo le decía, si eso se lo ofrece el señor que está allá en el hotel, pues tómelo sin pensarlo, porque estamos comparando la misma oferta con precio más barato y pues, o sea, digamos que hay que cogerlo. Pero la cuestión es que si yo le estoy ofreciendo mucho más y esto usted lo está viendo valorado en el precio, pues al final me va a comprar a mí. Entonces, pues quería dar como ese ejemplo porque a veces uno está preocupado mucho por el tema del precio, pero la cuestión es que el precio pierde un poco de relevancia cuando nosotros empezamos a mostrar muchas más cosas. Y en eso es que ustedes tienen que ser, pues yo lo digo un poco muy coloquial, el tema de tienen que ser... bueno, como que presumir todo lo que tienen, o sea, es decir, mire, yo cuento con instalaciones, cuento con un equipo preparado, cuento con las certificaciones, cuento con A, B, C, D, F, G, y entonces eso es lo que el cliente llega y dice, ah, pues me voy con ustedes. Eso también es algo bien interesante, después de hacer ese ejercicio ya empezamos a perfilar a los clientes, y ahorita tenemos clientes, y nosotros, digamos, en turismo receptivo se maneja que pues el cliente brasilero en general no es tan, el cliente argentino no es tan bueno, o sea, digamos que es un perfil un poco más bajo, pero cuando nosotros teníamos cliente argentino y cliente brasilero, por toda la comunicación que estábamos haciendo, teníamos un perfil excelente, que era un, pues, digamos, para ponerlo en estratos, un estrato 5 y 6, y que gastaba miles de dólares con nosotros, entonces pues no había ningún problema, porque todo lo que nosotros habíamos preparado era para eso. Ahora, que ahí es donde vamos a empezar a trabajar. El producto que tenemos sí cumple esas expectativas, o sea, el cliente, digamos, cuando lo está experimentando, sí se está llevando lo que está pagando, que ahí es donde tiene que tener ese balance, porque si yo ofrezco algo, digamos, muy grande, las expectativas se elevan y cuando la realidad no es lo que yo había prometido, ahí es donde también podemos tener unas brechas grandes y eso es lo que pues también nos puede presentar algunos problemas. Entonces, mi recomendación, perfilación, o sea, eso es fundamental. Y segundo, empezar a trabajar esos perfiles en toda la comunicación, o sea, en el portafolio, en cuando ustedes hablan con el cliente por teléfono, cuando hablan por correo, o sea, en todos los momentos de contacto que tengan, porque pues esto es fundamental. Listo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No estoy viendo más en el chat, Andrés. Vamos a hacer el cierre, el último slide, de nuevo para ajustarnos a los tiempos y agradecerles que nos acompañen.
Aprendizajes del día de hoy. Vimos cómo generar interés, especialmente en ventas frías, que como lo hablábamos al principio, una venta fría es cuando el cliente no ha manifestado de manera inicial un interés en algo. Pero seguramente es algo que vamos a encontrar cada vez más frecuente en estos próximos meses. Lo estaba diciendo ahorita Andrés, la importancia de incorporar nuestros pilares de diferenciación, lo que él decía, ser un poco creídos, ¿no? Básicamente, más que ser creídos, estamos colocando en la mesa qué nos hace diferentes en nuestras interacciones con el cliente, de manera constante y recurrente. Volvimos a enfatizar la importancia de escuchar al cliente. Y hoy lo hablábamos un poco más detallado y decíamos cómo ampliar la conversación, pero tiene que ver con lo mismo, escuchar al cliente. Las respuestas, lo que el cliente nos va a contar, es la clave para cerrar un negocio. Fundamental identificar brechas a favor y en contra y tener siempre lista la gestión de cómo voy a manejarlas. Normalmente nos concentramos en las que nos favorecen o en las que la competencia normalmente promociona, pero un ejercicio juicioso nos debe tener listos y preparados para atender cualquier brecha posible, así no sea común y recurrente en el proceso de venta. Tener listos los impactos para acelerar el cierre. Muchas veces, por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Muchas veces tenemos el negocio cocinado, pero no le damos el último empujón. Tenemos que hacer el cierre. Entonces, para eso los impactos nos ayudan a hacer ese cierre de venta. Recordemos, también lo mencionaba Andrés ahorita, fundamental estar preparados, tener toda la información lista. Y para tener la información lista, se requiere estar en un proceso recurrente de preparar, practicar, repetir, preparar, repetir, ajustar. Eso es el día de hoy. De nuevo agradecerles enormemente por su compañía, por su puntualidad. Los esperamos mañana a la misma hora. Por favor, si hay preguntas adicionales, nos pueden dejar en el chat o mañana temprano antes de iniciar. Son súper bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos y para todos ustedes. Tengo una feliz noche. Dime. Un aviso parroquial. El aviso es que todos los días les van a enviar un email con el link de la reunión que estamos teniendo. Entonces, pues para que estén atentos del correo o si no del WhatsApp. Entonces, pues eso es importante. Y lo otro, pues estamos tratando de ir bajando el tiempo para empezar a las 5 en punto. Entonces, pues esto también es por respeto a todos. Entonces, pues la idea es que si se pueden conectar unos 15 minuticos antes para que no haya problemas, ustedes saben que toca hacer un cruce, pues sería bienvenido. Y la idea es aprovechar. Ojalá que tengan muchísimas preguntas. Mañana vamos a ir con temas mucho más digamos, aplicados en temas de qué vamos a hacer como empresa. Entonces, prepárense porque pues, va a ser súper dinámico. ¿Listo? Entonces, pues mañana nos vemos. Vale, creo que algo pasó en la comunicación de Andrés, pero pues ya